Gracias, muy gentil. Y un abrazo a todos, por supuesto. Y ciertamente el tema son los resultados respecto de la alelopatía del extracto acuoso de eucaliptos, que es la especie más utilizada en la forestación aquí en el Perú y probablemente en muchos países de América Latina. Pero lo que hemos hecho es la comparación entre el extracto acuoso y la germinación de ciertas especies, cinco cultivos andinos, que son los más comunes aquí en la zona andina del Cusco particularmente. Entonces, ese es el tema que hemos de ir trabajando. Lo que ocurre es que a veces al eucalipto se le ha tildado como una especie nociva, como una especie que genera alopatía y que en efecto no deja crecer a otras especies en las plantaciones o en las zonas donde existen las plantaciones. Por lo tanto, es importante especificar cómo es que a través del ensayo nuestro, de los bioensayos nuestros, hemos tratado de determinar cuán efectiva es precisamente esa opinión científica y en muchos casos de tipo cultural, incluso hasta emocional. Por ejemplo, hay muchos autores que han trabajado sobre el tema. De Lima, Sanguinga y Sweet son uno de estos autores y ellos señalan que la alopatía del eucalipto ha sido declarada de poca importancia o casi sin importancia. En cambio, Bará, Ethal, Surech y Rey dicen el efecto nocivo es atribuido más bien no precisamente a los químicos que tienen la especie de eucalipto, sino más bien a la competencia directa por la luz, el agua y los nutrientes. Sin embargo, Catalán y compañía señalan y sostienen que el eucalipto contribuye al deterioro de los suelos y fuentes de agua donde son cultivados y señalan que son perjudiciales. Tomando en cuenta estos aspectos, ciertamente lo que hemos señalado es que hay que evaluar la posible alelopatía mediante bioensayos con extractos de hojas de eucalipto provenientes de plantaciones de 4 provincias en Cusco. Por lo tanto, esto nos permite, en definitiva, concluir de que si existe o no alelopatía del eucalipto aquí en la zona andina del Perú, en este caso particularmente en Cusco. Rice señala aún en 1974 que la alelopatía es el efecto perjudicial que una planta, no solamente en este caso el eucalipto, sino cualquier otro cultivo, etcétera, y ocasiona a otra a través de compuestos químicos que son liberados en el medio, particularmente en este caso en el suelo. ¿Cuál ha sido el objetivo de nuestra investigación? Es evaluar si existen efectos alelopáticos producidos por eucaliptus globulus en la germinación de 4 especies de cultivos practicados en los Andes en condiciones de vivero. Y para ello se ha utilizado el extracto acuoso de hojas, ramas tiernas y frutos del eucalipto que constituyen plantaciones en la zona andina. Entre los materiales y metodología que se utilizó, como hemos explicado, hojas frescas, hojas secas, ramas tiernas y frutos de eucalipto glóbulos colectados en las plantaciones de la zona andina. Para los ensayos de germinación y crecimiento se emplearon maíz blanco, haba, grano seco, cebada, quinoa y kiwicha. Estas 5 especies son las especies más cultivadas en la zona andina de nuestra región, por lo tanto, con ellos hemos hecho los ensayos en el vivero directamente. Estos bioensayos de la alopatía se llevaron a cabo, como hemos indicado, en el vivero forestal de la Agencia Agraria de la Dirección Regional Agraria, ubicada, por supuesto, en una provincia cercana aquí, que es en Calca. Las muestras fueron colectadas de plantaciones de eucaliptos existentes en 4 provincias del departamento de Cusco: Cusco provincia, Calca provincia, Quispicanchi y Anta, debidamente georreferenciadas. Obviamente, aquí podemos observar este mapa y lo que está con lila son las 4 provincias de cuyas plantaciones se han obtenido las muestras. Esta fotografía nos permite señalar el eucalipto como una plantación y dentro del eucalipto se observan, por supuesto, especies nativas que no tienen ninguna restricción en su crecimiento. El extracto acuoso se obtuvo siguiendo el método descrito por Pérez, todavía el 2002, y el material licuado fue sometido a destilación utilizando un instrumento tipo Clevenger y matraz redondo de 2000 mililitros. El extracto acuoso obtenido fue considerado la concentración básica.
y fue conservado en un congelador a menos 40 grados Celsius hasta el momento de su aplicación en el vivero. Y se han obtenido 5 concentraciones: 10 miligramos por litro de concentración de extracto acuoso de eucalipto, 25, 50, 100, inclusive 1000 miligramos por litro. Para el ensayo del testigo, en cambio, se ha utilizado solo agua destilada y sin ninguna concentración. El sustrato de germinación fue rico en humus de lombriz, hojarasca de maíz, cascarilla de kiwicha y arena en las concentraciones que se muestran aquí: 41% de humus, 41% de hojarasca, 12% de cascarilla de kiwicha y 6% de arena. En este sustrato se llenaron los tubetes en un número de 750. Es decir, 125 tubetes para las 5 especies vegetales y 125 para la siembra de los testigos en el bioensayo. Cada tubete tenía una capacidad de 180 gramos de sustrato. Los tubetes facilitaron, por supuesto, tener la misma cantidad de sustrato y observar de manera uniforme el crecimiento individual de las plantas. Aquí en la fotografía estamos observando el inicio del ensayo con los tubetes. Se ha utilizado 750. Los 125 tubetes utilizados para cada especie fueron distribuidos de la forma siguiente: 25 tubetes para cada una de las 5 concentraciones y 25 tubetes para los testigos de cada una de las 5 especies ensayadas. Una vez realizada la siembra, se procedió a regar individualmente empleando una jeringa de 15 mililitros durante 4 semanas de ensayo. La primera semana se regó diariamente y a partir de la segunda en forma interdiaria. En la cuarta semana, ya las plántulas, las semillas germinaron y se obtuvieron plántulas. Se desarrollaron, se procedió a extraerlas, a medir la longitud total tanto de la raíz como del tallo. Luego se seccionó y, por supuesto, se midió también la longitud de la raíz y se pesó independientemente tanto de los tallos y de las raíces, utilizando una regla milimetraria y una balanza de precisión. Todas las pruebas y análisis están sustentadas en metodologías del Ministerio del Ambiente aquí en el Perú, por Bazán en 1996, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en 2004, del Ministerio de Agricultura y Riego aquí en el país, y Sousa y compañía en 2010. Para el análisis de la información obtenida de los resultados, obviamente se utilizó un software que es el Trend, utilizando 3 métodos de tendencia: el T-Student, prueba de Spearman y la regresión lineal, para determinar la significancia de cada uno de estos tratamientos. La población de ensayo está referida a la cantidad de semillas de las especies utilizadas en el bioensayo. Se considera para cada especie la cantidad de 125 semillas seleccionadas, haciendo un total de 750 semillas, que es la población del universo. De la población de referencia, 750 semillas, que es una muestra finita, se eligió, por supuesto, el tamaño de la muestra utilizando la fórmula que según Milton es la siguiente. Entonces, para determinar el tamaño de la muestra se utiliza esta ecuación y, por lo tanto, esto es lo que hemos obtenido como resultados. ¿Cuál es la supervivencia de la germinación de las semillas en el bioensayo? Aquí tenemos, por supuesto, los resultados que rápidamente los voy a comentar. Aquí tenemos concentraciones, el testigo y las 5 concentraciones que hemos hablado, y la supervivencia. Y vean ustedes, en el testigo, sin ninguna concentración de aleloquímicos o extracto de acuoso de eucalipto, el 89%, 89.6%, redondeado el 90%, han supervivido al bioensayo, las 4 semanas. En los 10 miligramos, el 92%, etc. En resumen y en promedio general, aproximadamente el 89% de las semillas germinaron, por supuesto, a través de los ensayos durante las 4 semanas de trabajo. Veamos ahora algunos aspectos que son sumamente interesantes. Considerando esta supervivencia de las plántulas, en el bioensayo se procedió a determinar el tamaño de la muestra para las mensuraciones de las plántulas en lo referente a longitud y peso, tanto del tallo como de la raíz. El tamaño de la muestra, con un nivel de confianza del 95% y un error del 5%, fue de 244 individuos. Y para determinar, por supuesto, se utilizó la fijación proporcional. Aquí podemos ver en el cuadro esto que acabo de mencionar. El testigo de 112, que es el universo, que es la supervivencia, el tamaño de la muestra utilizando esa ecuación son 41.
Y así sucesivamente, en otras palabras, el universo total en promedio es 670 y el número de muestras para el tamaño de la muestra a ser analizada son 244 y cada una en promedio, en otras palabras, es alrededor de 40 individuos que deben ser analizadas para determinar, por supuesto, los porcentajes de desarrollo, de crecimiento y comparación respecto al testigo. Obviamente, los resultados del análisis de la ludopatía en cada una de las especies fueron considerando sus promedios, así como el peso de la plántula y mediciones longitudinales. Aquí encontramos, por ejemplo, los resultados para las habas, Bicha. Y como verán ustedes aquí, podemos determinar dos aspectos que son interesantes, tanto la longitud del tallo y de la raíz como el peso total del tallo y de la raíz. Vean ustedes, el testigo mide en total, tanto el tallo como la raíz, 40.5 centímetros. Y esta es la fluctuación porcentual en cada una de las concentraciones ensayadas. Por ejemplo, el de 10 miligramos por litro respecto del testigo fluctúa en un 7.6%. En total, la fluctuación respecto del testigo aplicando las concentraciones de extracto acuoso es alrededor, un poco menor al 7%, es decir, 6.8%. Igualmente en el peso, tanto del tallo como de la raíz, la fluctuación en promedio es de 1.78 respecto del testigo, ¿no? Entonces eso es lo interesante, especificarlo. Ahora, y estas son las fotografías que podemos observar, tanto, por supuesto, acá están las plántulas de habas en los tubetes y una vez extraída para las mediciones tanto de longitud como del peso, como se observa aquí. El testigo es este, de 10, 25, 50, 100 y 1000 miligramos por litro de concentración de extracto acuoso de semillas, de ramas tiernas del eucalipto, sometidas a esas concentraciones. Veamos ahora respecto a lo que es el maíz. La longitud del tallo de la raíz, en el caso del maíz, en el testigo es de 36. Y vean ustedes que sometida, por supuesto, a las concentraciones efectuadas en el vivo ensayo, todas son superiores al testigo. En cambio, en el peso, igualmente todas son superiores a la del testigo en un 44%. Esto, sin duda alguna, nos está certificando de que la concentración sometida, por supuesto, a la germinación de semillas no ha tenido ningún efecto. Análogamente, más bien, ha desarrollado más. Estas son las muestras respecto a los tubetes y una vez extraídos los tubetes, el testigo del maíz y los ejemplares sometidos, por supuesto, a las diversas concentraciones. Igualmente en el caso de la cebada. En el caso de la cebada, el testigo tiene una longitud de tallo y raíz de 40 centímetros, en cambio, solo en 10 miligramos por litro superior al testigo, el resto es ligeramente inferior. En promedio, ha disminuido la longitud del tallo de la raíz de cebada en 1.84. En cambio, en lo que corresponde al peso, obviamente, en promedio es superior a la del testigo los ensayos que se han desarrollado y sometido las semillas de cebada en cuanto al peso de la germinación de las semillas de la cebada. Y estas son los ejemplares de cebada sometidas, por supuesto, al testigo aquí y a las diversas concentraciones. Igualmente para la quinoa es una especie altamente apreciada en los Andes y todo los campesinos los cultivan. Aquí, por ejemplo, en el caso de la quinoa, la longitud del tallo y de la raíz es 22.80. En todos los casos es superior, excepto en la de 25, en una concentración de 25 miligramos por litro. Pero en promedio, respecto del testigo, es superior a 1.7%. Igualmente, en el caso del peso de tallo y de la raíz, vean ustedes, solamente en el caso de 25 miligramos por litro es negativo, es decir, disminuye el peso, pero en promedio es superior en 34% respecto al testigo. Aquí están las fotografías de esta especie de quinoa. Y luego tenemos la kiwichi, que es otra especie típicamente andina, ¿no?
Y aquí podemos observar que la longitud del tallo y de la raíz de la kiwicha es 9,85. En dos concentraciones resultan siendo superiores a 10 miligramos por litro y a 1000 miligramos por litro, ¿no? A mil partes por millón. Entonces, pero en promedio hay una disminución aproximadamente de 3,44%. Igual ocurre en el caso del peso. Esto, en términos de conclusión, es la siguiente. No existe efecto alelopático en el extracto acuoso de hojas, ramas tiernas y semillas del eucalipto glóbulos sobre la germinación de semillas, sobre la longitud de los tallos y raíces y sobre el peso de las plántulas de estas 5 especies: Vicia, Fabaceae, Maíz, Ordium bulgarica, Nopodeum quinoa y Amaranthus caudatus, en ninguna de las concentraciones ensayadas. En Perú se utiliza el eucalipto glóbulos para forestar. Por eso es importante conocer el impacto ecológico que sus aleloquímicos tienen sobre el suelo, puesto que pueden afectar la flora y fauna nativas, y los bioensayos demuestran que no hay efecto negativo del eucalipto. Por lo tanto, aquí creo que podemos también, como una segunda conclusión, señalar obviamente que el extracto acuoso de eucalipto glóbulos no inhibe el desarrollo de las monocotiledóneas, maíz y cebada, tampoco de las dicotiledóneas ensayadas, haba, kiwicha y quinoa. Consiguientemente, los efectos alelopáticos que genera el eucalipto en cultivos de maíz, haba, quinoa, kiwicha y cebada en realidad son nulos. Muchísimas gracias, reconocido por vuestra gentil atención, a nombre mío y a nombre de la ingeniera Estefania Milagros, que somos docentes de la Universidad Andina del Cusco. Esta fotografía es elocuente. Ahí está la plantación de eucalipto y por debajo tenemos las otras especies nativas andinas que no tienen ningún efecto de disminución en su crecimiento ni en su desarrollo. Muchísimas gracias y buenos días.